Eh, ¿Qué estábamos viendo el domingo pasado? Romanos. ¿Qué vamos a ver este domingo? Capítulo 1. Allá estamos. Estamos siguiendo una serie en la carta a los Romanos que se llama Justificados por la fe. Tomamos el texto de... ¿Qué capítulo está ese? 8, ¿sí? Y hoy día vamos a ver en el capítulo 1 dos versículos, el 16 y el 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más temprano leímos Isaías capítulo 2, ¿se recuerda? Y ese es un cántico de Isaías, y en el versículo 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y hablando del mismo tema, Pablo está escribiendo esto a los romanos. Y yo puse en la foto, siempre elijo una foto que sea como alusiva al tema, puse una represa, un embalse, como quieren llamarlo, y traté de buscar una foto donde se vea la altura que tiene la masa de agua contenida por la represa. Es mucha, ¿sí o no? Y la cantidad de agua que se ve en la foto es poca, pero a veces son kilómetros. Y el volumen, ni hablar, la cantidad de metros cúbicos que están contenidas, y es tan grande que la potencia que genera puede darle electricidad, una sola de estas, a toda una ciudad. O sea, el flujo de agua que puede salir de ahí puede llevar por delante cualquier cosa. El peso que tiene toda esa agua contenida es enorme. Y lo que quería mostrar un poco es el poder de Dios, que es infinitamente superior a ese poder del agua que ni siquiera nosotros imaginamos cuánto puede ser y que menos podemos soportar, a pesar de la ingeniería humana. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hemos abierto tu palabra y rogamos que nos enseñes, que hables a nuestros corazones, que nos cambies, que nos conformes más y más hacia tus propósitos contenidos en tu escritura. Rogamos por eso en el nombre de Jesús. Amén. La fuerza potencial del agua es descomunal. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿te vas a contentar tú con algunas gotas que son las que crees que te sirven para vivir el día? Porque a veces nos olvidamos de todo el poder que Dios tiene, ¿no? ¿Y con qué cosas nos contentamos del Señor? Con lo que nosotros queremos recibir, no con lo que el Señor nos quiere dar, que no es lo mismo. Y el poder del Señor para dar es infinito, como es su poder. O la otra pregunta que podemos hacernos es: ¿sigues buscando en un embalse seco pidiendo a Dios agua? Señor, no llueve, pero buscamos del embalse seco: Señor, haz caer tu lluvia. Pero no buscamos al Señor, buscamos en el embalse. Y estamos errados. Y eso es lo que hacemos generalmente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque preferimos disfrutar de los placeres temporales, estos que tenemos en esta vida, incluso a veces pagar por ellos, pagar por pecados incluso, mientras podamos hacerlos, mientras estemos aquí. ¿Por qué? Porque después de esta vida no hay otra, ¿sí? Comamos y bebamos mientras podamos. ¿No han escuchado una expresión que viene del latín que dice carpe diem? ¿Sí? Oye, gocemos el día lo más posible. Se va a ir este día y después no va a haber otro como este. Y muchas veces, tristemente, creyentes o no, vivimos en esa prerrogativa. Y bueno, ni hablar del que no conoce a Cristo, ¿no? Vive solo en eso.
Pero también, aunque reconozca no creer en Cristo y ni siquiera quiere hacerlo, cuando está afligido, ¿qué hace? Dios, ayúdame. ¿Pero qué es Dios para él? Las gotas de agua que necesita, no el embalse. Y es muy triste la condición humana, sabiendo que hay un Dios poderoso. Tenemos la imagen de esa represa, ¿no? Que incluso Dios nos puede ayudar ante cualquier problema, simplemente lo ignoramos. Israel, que conocía de Dios, hizo lo mismo y lo leemos en las Escrituras. Vemos, por ejemplo, un texto en Jeremías que Israel ya venía con problemas, había sido invadido la parte norte ya por Asiria, tenían los enemigos por todos lados, no hallaba qué hacer. El profeta les dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, no solamente dejan fuera a Dios, abandonan a Dios, sino que además buscan donde no es, donde siempre les va a producir más y más necesidad. Y el hombre es así y el hombre no ha cambiado, sigue exactamente igual. Por eso que la palabra de Dios es viva, habla en todo tiempo lo mismo porque Dios no cambia. Tristemente el hombre tampoco, y no quiere saber de Dios, sino de lo que puede lograr para sí mismo. Casi 30 años después de la carta que Pablo escribe a los romanos, casi 30 años antes, Jesús tuvo sed. Iba de Jerusalén camino hacia Galilea y se detiene en un pozo, cansado, a pleno sol, 3 de la tarde, y se encuentra con una mujer samaritana. ¿Recuerda la historia, no? Y le pide que le dé agua. Y hay una discusión entre la mujer samaritana y Jesús, porque decía cómo un judío le pide a una samaritana y todo ese tema. Y Jesús le dice a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. De esa represa, ¿no? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuánto poder de Dios hay ahí para resucitar a un muerto, no? Eso es lo que está diciendo. Agua viva. Salvación en toda su plenitud, completa y más allá de lo que nosotros pensamos. Perdón de pecados. ¿Quién puede tener perdón de pecados? Nadie, pero Dios te lo da porque Él tiene el poder de hacerlo. Mira la cruz. Cambiar un corazón de piedra, un corazón que solo desea el pecado, por un corazón que ahora desee la gloria de Dios y desee vivir para esa gloria. ¿Cuánto poder se necesita? Impensable. Bueno, Dios lo tiene. Por eso Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Digamos la frase al revés. Pensémosla en nosotros. Si nosotros conocemos el poder de Dios, ¿nos avergonzaríamos del Evangelio? Uno dice, no, yo jamás haría eso. ¿Lo predicas? ¿Sabe todo el mundo que te conoce que tú eres de Cristo? ¿O no? ¿Cómo vive el poder de Dios en ti? ¿Cómo funciona? O tal vez no tienes a Cristo en tu corazón, pero el poder de Dios sí está para ti hoy. ¿Cómo terminó la historia de la samaritana? Creyó. Y no solo creyó, sino que cuando creyó, corrió a su ciudad a decirle a todos allá, mira, hay poder en Cristo. No lo dijo con esas palabras, pero lo dijo. Predicó el Evangelio porque no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y tenemos la historia muchas veces en las Escrituras de esto que Pablo nos está enseñando hoy. Si vayan a Juan capítulo 3,
que está justo antes de la historia de la samaritana. Al final, sí, conocemos Juan capítulo 3, básicamente hay la historia de Jesús con Nicodemo, pero al final va a haber un pasaje donde va a hablar Juan el Bautista. Y en el versículo 31, hablando de Jesús, dice, el que de arriba viene es sobre todos. O sea, ¿de dónde viene ese poder? Es fuera de nosotros y es sobre nosotros, mayor que cualquiera o mayor que todo. El que es de la tierra es terrenal, eso somos nosotros, y cosas terrenales habla, gotas de agua. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, hablando de Jesús, y nadie recibe su testimonio. Una represa completa con toda la potencia del agua viva y nadie quiere eso, solo piden gotas. Eso está diciendo el texto. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. En su poder da todo su Espíritu, todo de sí. Mira la cruz para el hombre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo el poder de Dios para hacerlo vivir eternamente. ¿Cómo puedes tener vida eterna? Con todo el poder de Dios funcionando en ti para vida eterna. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero el que rehúsa, tiempo presente, hoy, ahora, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y luego se encuentra con la mujer samaritana. Y vemos cómo lo que Pablo está diciendo en una simple frase es toda la obra de Dios, todo el poder de Dios que quiero orar en tu corazón. ¿Y qué hacemos nosotros? Gotitas. Pendientes de lo que estamos viviendo acá muchas veces, olvidándonos del poder de Dios. En el siglo XIV hubo un creyente que se llamaba John Wycliffe, les debe sonar porque fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. Bueno, y por hacer eso, para llevar la Biblia a otros, el poder de Dios, que es el Evangelio, a otros, lo mataron. Fue un mártir. Siglo más tarde, en el siglo XVI, Martín Lutero, un alemán, va a estudiar la Biblia e ingresa como maestro a la Universidad de Wittenberg y enseña un año la carta a los romanos, que es la que estamos nosotros ahora. Y después de eso la carta a los Gálatas. Y se encontró con un texto allá, adivinen cuál. El versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o dicho de otra manera, Dios que paga el pecado con muerte, pero quiere dar salvación para que no mueras, para que tengas vida eterna, a eso se refiere la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, viene de parte de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el poder de Dios, es la idea. Y no lo entendió al principio. Y en el texto en Gálatas es muy similar y dice que por las obras nadie llega al Señor. Tus obras no tienen poder. El poder es de Dios, es por fe. Y la fe te la da Dios. Es una obra completa de Dios. El justo por la fe vivirá. Y eso descubrió, o entendió, mejor dicho, Lutero en su corazón.
se convirtió a Cristo y provocó un cisma completo que conocemos como la Reforma. Ahora, él lo que quiso fue reformar a la Iglesia Católica para que dejara de ser como es y sea como nosotros. Pero la Iglesia Católica se negó. Por lo tanto, comienza a surgir en muchos países, gracias a la traducción de la Biblia, que no había en ese entonces, hubo un resurgimiento de la Iglesia cristiana. No es que no haya estado, siempre hubo. Pero viene entonces este tiempo de avivamiento, podríamos llamarlo así, de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Todo nace de este texto que estamos viendo hoy día. ¿Es importante la palabra de Dios? Toda. Uno puede decir, este texto más que cualquier otro. Toda la palabra de Dios es poder de Dios. Todo el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para todos. Todo aquel que cree. El problema del hombre es que no quiere creer. ¿Sabemos eso, no? Y predicamos el evangelio y la gente no escucha. Y el que no quiere escuchar no va a escuchar. Y tristemente va a morir sin Cristo. Nosotros predicamos, la obra de salvación es de Dios. Tenemos que orar mucho por eso. Pablo, él estaba predicando el evangelio en muchos lugares. ¿Cómo le iba? ¿Le iba bien o le iba mal? Le iba bien, fundó muchas iglesias. Pero al mismo tiempo le iba mal porque lo echaban de las ciudades, los judíos y todos los enemigos de Dios, ¿sí o no? Y no lo echaban como, ¿sabes qué? Mejor ándate, sino que se iba a la cárcel, latigazos, en Listra lo apedrearon pensando que estaba muerto, no le tiraron más piedra. Terrible, ¿no? Llega a Tesalónica, estuvimos ahí hace poco, y tiene que salir también de esa ciudad y va a Atenas. En Atenas no había nada judío, por lo tanto él va a los templos de los griegos allá, predica y cuando llega la parte de la resurrección del poder del evangelio para salvación, se ríen de él y unos pocos se convierten. Porque así es el hombre. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando día tras día, noche tras noche, mes tras mes, hasta que todos se convirtieran. No, se fue. Porque la salvación es del Señor, no es de Pablo, no es tuya ni mía, es del Señor. Y el Señor permite que estemos en algún lugar para predicar, y si no hay puertas que se abran, el Señor sabe. Y si se abren las puertas, es el poder del Evangelio para esos corazones. Y llega entonces después de Atenas a Corinto, que es la misma ciudad donde años más tarde va a escribir esta carta a los romanos. Te lo estoy contando, toda la historia va a llegar a donde estamos para ahora. ¿Y cómo le fue en Corinto? Bueno, ahí fundó una iglesia, estuvo 1 año y medio con ellos, dice en Hechos, capítulo 18, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Se formó una iglesia. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Problemas otra vez. Ahora, esta nota acerca de Galión no es porque sí, es porque Galión fue procónsul de Acaya en el año 51. Y es para ubicarnos en el tiempo. Estamos en el año 51 después de Cristo, cuando Pablo funda la iglesia de Corinto. O sea, 20 años después de la cruz. Cerquita, ¿no? Y aún muchos no creían y no querían creer, pero muchos entendieron el poder del Evangelio de Dios. En ese tiempo se encontró con Aquila y Priscila, ¿recuerdan, no? ¿De dónde venían ellos? Huyendo de Roma. ¿Dónde quería ir Pablo? A Roma. Y nos empiezan a encajar las piezas, ¿no? Entonces, Aquila y Priscila venían, los había echado el emperador Claudio, que estaba en ese tiempo, y es allá a Roma, una ciudad que no quería saber nada acerca de Cristo y del Evangelio. Allá quería ir a compartir el poder de Dios. Si tú eres Pablo, ¿hubieses pensado eso?
Estamos orando por la iglesia perseguida, ¿no? ¿Cuál nos tocó ayer? ¿Iríamos allá a predicar el Evangelio? Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. No es lo que yo quiera hacer. Es qué pasa si Dios pone en tu corazón el querer hacerlo. ¿Te vas a negar? ¿O vas a sufrir lo que sea con tal de vivir para el poder de Dios que obra en ti? ¿Se entiende la idea, no? Es mucho más allá de mí, obvio. Es de Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Y él quiere ir a Roma, donde no quieren saber nada con los cristianos. Aunque sí había una iglesia. ¿Y por qué había una iglesia en Roma? Porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso había una iglesia. Gracias, Señor. No importa lo que me toque padecer por causa de tu nombre, yo sé que en ti hay poder. Y eso me basta. ¿Has pensado eso alguna vez? Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. El hombre no entiende ni quiere saber de Dios. ¿Sí o no? Mira, ahí mismo en los Romanos capítulo 3. Por si alguna vez te encuentras con alguien que no quiere escuchar de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y la idea se ha puesto en cómo ellos están en contra de Dios, que todos están bajo pecado. O sea, todos los hombres. Nosotros también estamos así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios, quiere vivir en su pecado. El hombre, por causa del pecado, decidió alejarse de Dios. Si lees el Salmo 14, 1000 años antes, dice exactamente lo mismo, porque el hombre no ha cambiado y Dios tampoco. Y 2000 años después, o sea, ahora existe exactamente lo mismo. El hombre no busca a Dios. Y lo más probable que te pase es que si tú quieras predicarle acerca de Cristo, que salva tu vida para siempre, no quieren escuchar porque no quieren buscar a Dios, ni pueden. Esa es la condición de todos nosotros, es terrible. Hasta que Dios dice, yo quiero salvar a este. A este le voy a dar la fe. ¿Por qué? Por medio del Evangelio, que es mi poder, dice Dios, para salvación. Él hace la obra. Nosotros simplemente predicamos. Desde el principio, el hombre no entiende. ¿Se acuerda del tiempo de Noé o no? Dios le dice a Noé, mira, la maldad del hombre ha llegado a lo sumo. Es que ya no puede haber más. Porque así somos los hombres. ¿Cómo está la maldad hoy día en el mundo? No ha cambiado nada, ¿no? ¿Qué es lo único que ha cambiado entre el tiempo de Noé y hoy día? Que Dios proveyó una cruz y que por ese hombre, por Jesucristo, ha salvado a muchos. Eso es lo único que ha cambiado. A los que Él quiere. Pero el hombre sigue siendo malo. Siempre. Y siempre cree que el hombre puede arreglar las cosas a su pinta. Tomar estas gotas de estos estanques, pidiéndole a Dios que le llene los estanques, pero no me interesa. Dios llena el estanque y chao. Yo me arreglo con mis gotas. Y vive en su pecado, en las cosas temporales, que cree que lo sacian, pero la verdad es que crean un hueco más grande en su corazón cada día, porque todas las, comillas, bendiciones que cree tener, logrando en su propia cuenta, solo sirven para muerte. Es capaz de pagar por eso, para muerte, y no lo ve. Es ciego y cree ser sabio. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, donde está ya fundando la iglesia, les escribe después una carta, y en el primer capítulo dice, ¿dónde está el sabio? El hombre cree que lo sabe todo, que puede manejarlo todo y que puede arreglar su vida.
Si lo pones al lado de Dios, ¿dónde está ese hombre? Va a muerte. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que cree que tiene argumentos para contravenir lo que Dios dice. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y está haciendo esa pregunta porque, ¿qué espera el hombre? Que venga una gran luz, que me salve, que me haga un iluminado y que a través de mí pueda llevar este mensaje a la gente para que todos se salven y me honren a mí, al que Dios le dio esa luz. ¿Le suena conocida la historia, no? Eso es lo que quiere el hombre. ¿Y qué dice Dios? Tú estás muerto, pero la única opción que tienes de llegar a la vida es mirando una cruz, porque yo envié a mi hijo para que mi hijo fuera muerto en una cruz, debilitado en una cruz, y en esa debilidad darte vida. Es que no puede ser. Yo espero que sea una luz que me ilumine, ¿sí o no? No, no un muerto. Y muchas iglesias hasta el día de hoy presentan a un Cristo crucificado, con el Cristo ahí, ¿no? Colgado todavía. No, está vivo. Y tiene poder para salvar. Pero no lo creen. No entienden esta historia que Dios confeccionó en muerte y en debilidad para poder pagar nuestro pecado. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? No, yo quiero una cuestión más poderosa. No alguien colgando en una cruz. Pues ya que es la sabiduría de Dios, o el plan de Dios, el diseño de Dios para su salvación, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, mira lo que dice después, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que Dios quiso hacer fue este diseño. Cree en el Cristo, el de la cruz. Está vivo. Lo vimos recién en la escuela dominical, ¿o no? Con una palabra que yo se las he revelado desde el principio. ¿Y qué dice el mundo? No lo escribieron hombres. Sí, claro, lo escribieron hombres dirigidos por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Porque es poder de Dios el Evangelio para salvación. Aún así no. En cambio, nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que está predicando Pablo. Eso es lo que estamos predicando nosotros. Cristo murió por ti. ¿Lo entiendes, cierto? La pregunta es, ¿y el mundo lo entiende, no? ¿No? Cristo murió por ti. Se murió. Y para ellos son locura. Porque lo que no saben o no quieren entender es que ellos van a morir por la misma causa que Cristo murió por ellos. Solamente que no van a alcanzar a pagar el precio. Y lo van a tener que estar pagando eternamente. Ira de Dios. Porque no entienden, no quieren entender el poder de Dios en su diseño divino. O dicho de otra manera, mientras tú te creas el centro de todo, me gustó esa imagen de que llegue una luz y yo soy la luz para todos, ¿sí, no? ¿Qué voy a pedir? Como los judíos, que me llegue esta señal. Señor, ven, que venga esa luz. Y en el fondo, ¿qué estoy pidiendo? Un Mesías, pero que sea mi siervo. Porque yo soy el que tengo que ser exaltado. Po. Eso quiere el mundo. O el que quiere creer, comillas. O quizás un maestro que me enseñe cómo para yo enseñar a otros. Un Illuminati. ¿Le suena esa figura, no? Un maestro pero que sea mi siervo. ¿Sí? Que ese maestro me enseñe todo para que yo sea a quien todos tengan que mirar. Po. Eso es lo que está buscando el mundo, como los griegos. ¿Sí? Un Mesías, siervo, como los judíos, un sabio, siervo, como los griegos.
Y la historia del hombre sigue siendo la misma y sigue esperando lo mejor del pecado. Suena fuerte decirlo así, ¿no? El hombre espera lo mejor del pecado. ¿Y es verdad o no? Sí. Y desarrolla tecnologías para tener mejores cosas del pecado. Pero el pecado es muerte. Y no quiere verlo. Y cree que puede vencer la muerte. Inventemos la clonación. ¿Sí? O unos que se meten en estos estanques criogénicos para preservar el cuerpo helado para que algún día resucite. ¿Y cuántas locuras más? No, eso es muerte porque quieren tapar el sol con un dedo. O quieren tapar el poder de Dios con un dedo. Y uno dice, qué ridículo. Bueno, así éramos. De los mismos. Hasta que Dios intervino. Hasta que Dios cambió todo. Lo más triste es que el ser humano no quiere deponer su orgullo. Sigue luchando pensando que puede ganarle a Dios o que Dios le debe algo. Y la historia cuenta esa historia de principio a fin. La Biblia, perdón, cuenta esa historia. Y si uno lee en Apocalipsis, ¿a alguien le gusta el libro de Apocalipsis? ¿No? Van a venir juicios. Ahora, en esos juicios, Dios va a permitir que muchos, por causa de esos juicios, no nosotros, la iglesia va a ser retirada antes. Nosotros no vamos a pasar por esos juicios, gracias Señor. Pero cuando vengan esos juicios, muchos van a ser salvos por causa de esos juicios y van a ser terribles, pero muchos tampoco van a creer. Y dice Apocalipsis 9, por ejemplo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, juicio, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¡Wow! Duros. Ni dejaron de adorar a los demonios, que a veces uno mismo es su propio demonio. O antes en Apocalipsis 6, porque saben, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Ellos saben. Porque no por nada pregunté, ¿le gusta Apocalipsis? ¿No? Y dicen, no me gusta. Porque saben que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse de pie? ¡Wow! Pero aún así se resisten. Y uno dice, ¿cómo puede ser tan duro? Bueno, nosotros no éramos distintos. Dios cambió eso en nosotros. Gracias, Señor. ¿Te das cuenta cuántas gracias tienes que darle al Señor por el poder del Evangelio de Dios que obró en ti? Porque sin eso estaríamos igual. Sin cambiar. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso dice Pablo que no se avergüenza. Pues mira lo que es para mí, poder de Dios para salvación, para vivir de acuerdo con el Evangelio por fe y para fe. Porque el hombre no quiere. Dios te va a juzgar. En Juan 5 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y ahí tenemos la figura del embalse, ¿no? Poder en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese que iba a ir a la cruz. Porque va a resucitar. Tiene vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es el Mesías. Cristo tiene la autoridad, tiene el poder para hacer juicio. Y va a haber juicio. Porque queremos las gotas y no el embalse. Porque nos conformamos con el pecado y no con el Evangelio. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. O sea, nada de lo que tú hagas te justifica con Dios. Y es evidente, ¿por qué? Porque el justo, por la fe, vivirá. Es por fe. Es por el poder del Evangelio. Ahí está el poder, no tu mano. ¿Y cómo puedo entender eso? ¿Qué vimos en la escuela dominical? ¿Se acuerda ahí el camino de Maús? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, cuando
nos mostraba el Evangelio y lo hacía evidente a nuestros ojos, cambió su corazón. Y después va a Jerusalén, ¿recuerda a Jesús? Se aparece ahí, entre las cuatro paredes. ¿Y qué hace con los discípulos? Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gracias, Señor, porque sin eso no tenemos ningún poder de Dios. Es Él el que hace la obra. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Crees por el Evangelio, por el poder de Dios, no por ti. Y también nos habla ese poder para que nuestro deseo sea a toda costa para vivir el Evangelio, para vivir de acuerdo con lo que Dios dice. Hoy día el mundo tiene cegado el entendimiento. Satanás se encarga de eso. Pero dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuánto poder hay para eso? ¿Recuerda Génesis o no? Vamos a partir del principio, Génesis. Ya hicimos Apocalipsis, vamos a ir a Génesis. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue. ¿Cuánto poder hay para hacer eso? Es un poder incalculable, infinito. Con ese mismo poder, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el mismo poder con que Dios hizo la creación, es el mismo poder con el cual Dios resucitó a su Hijo y es el mismo poder con el cual Él te da a conocer y entender la luz de su palabra para arrepentimiento. Sigue siendo el mismo poder de Dios, infinito. ¿Tienes temor? Tal vez ahora no del Evangelio, pero de que te pase algo. Supongamos que hay un gran terremoto. ¿Tienes miedo, no? Porque vamos a estar nosotros también en el terremoto. El Evangelio no nos cambia las condiciones climáticas. El Evangelio lo que cambia es que nosotros vivimos en el poder de Dios. ¿Nos van a pasar cosas? Sí. ¿Le pasaron cosas a Pablo en el poder del Evangelio cuando iba a predicar del poder del Evangelio a los que necesitaban escuchar del poder del Evangelio? Muchas, ¿no? ¿Y a nosotros no? ¿Tienes miedo? ¿No? ¿Has creído? ¿Has creído de verdad ese poder? ¿Que funciona en ti? Entonces, no puedes vivir aparte de la cruz, sino por la cruz, por la fe. El poder del Evangelio, que es por fe, para fe. Para eso quiero vivir yo, siempre. ¿Por qué? Porque ese poder fue el que derramó toda la ira en Cristo. Ese mismo poder. ¿Por qué en Él? Porque era mi pecado el que le estaba pagando. Era tu pecado el que le estaba pagando. Y era necesario que Dios cobrara ese pecado con todo su poder en esa cruz. Y Cristo, que tiene vida en sí mismo, resucitando en gloria y majestad, venciendo el pecado y la muerte, ahora tiene todo el poder para que si tú crees en Él, te justifica de esa ira. Ya estás justificado delante de Dios por el poder de Dios. O sea, nada puede quitarte eso. Es tremendo. Si no entiendes bien esta verdad, busca más el Evangelio porque ahí está el poder de Dios. Si entiendes esta verdad, entonces entiendes cómo obra el poder de Dios en tu vida. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿cómo voy a vivir mi vida por fe y para fe en adelante, sabiendo el poder de Dios que obra en mí? No es cualquier cosa. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que enseña tus verdades con poder. Gracias porque leemos también historias como la de Pablo o Pedro o tantos otros a través de las Escrituras que estuvieron dispuestos a lo indecible, sujetos de tu poder. Y vemos cómo oraban sabiendo que tú ibas a responder no cualquier cosa, sino
con poder. Y es exactamente la misma manera en la cual tú estás obrando en medio nuestro hoy. Y oramos por muchos, Señor, que puedan conocerte, que puedan creer en Cristo por tu poder, pero también por nosotros, para que aprendamos a vivir a la manera de Cristo, sabiendo que tenemos también su poder. Es tremenda tu palabra. Que sea realidad en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.